Hola, hola, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. Bueno, el día de hoy vengo con un pequeño tutorial. Ya vamos a realizar nuestro cojín navideño. Ya realizamos el granny de reno y el granny de muñeco de nieve. Les recuerdo que los links los voy a dejar en el primer comentario fijo y en la cajita de descripción. También yo realicé un tutorial aparte, lo que es solamente la carita, lo que es el círculo como tal, para que no me quedara tan extenso los videos. También les voy a dejar el link en la cajita de descripción y en el primer comentario fijo. Bueno, entonces, para ello yo utilicé, para realizar los granes, utilicé aguja de 5 y para hacer lo que es la nariz, los ojitos, el cuernito y las orejitas utilicé una aguja de 4. También les recuerdo que el color depende del gusto de cada una de ustedes. Si desean hacer el reno de color, esta parte, digamos, de color blanco, azul, café, bueno, o colores de Navidad, queda perfecto. Y también quería comentarles que en el tutorial del reno yo lo había dejado al final de color rojo, pero me percaté porque al final del muñeco de nieve estaba de rojo, entonces no quedaba muy bien en el cojín, quedaba como muy plano. Y al final yo hice una vuelta de color verde para que quedara ya diferente y quedara bonito a la hora de coser. Entonces ya quedaría así. Aquí yo compré este cojín. Me costó $2 y ya les doy la medida. Bueno, la medida es 40 centímetros, o sea que queda perfecto para los granis. Y entonces solo sería coserlo. Les voy a enseñar cómo se cose para que quede bien bonito. Y también les recuerdo que más del 50% de las personas que ven mis videos no están suscritos a mi canal. Entonces suscríbanse, compartan, den mucho like, mucho amor y para mí sería de una gran ayuda. Entonces por lo pronto vamos a iniciar. Bueno, entonces vamos a coser nuestro cojín. Vamos a colocar la parte de derecho hacia arriba, o sea, la carita, y el revés hacia atrás. Y de igual manera, entonces aquí la carita del muñeco va hacia abajo. Entonces voy a poner las dos caritas que queden de esta manera y la pongo hacia abajo. Y aquí organizamos que nos quede parejo de esta manera. Entonces, si se dan cuenta, así nos queda nuestro cojín. Entonces queda perfecto. Aquí yo ya tengo mi aguja debidamente enhebrada y voy a iniciar por esta parte. Aquí voy a ir y voy a hacer el nudito. Entonces voy a asegurar mi trabajo antes. Listo. Ahora sí ya tenemos asegurado nuestro cojín y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger una hebra de acá y una hebra de acá. Entonces ingreso con mi aguja sin apretar demasiado. Cojo este y este. Vamos a coger este y vamos a coger este. Cogemos este y cogemos este. Cogemos este y cogemos este. Aquí cogemos este y cogemos este. Aquí este y este. Cogemos este de acá y cogemos este de acá.
Cogemos este y cogemos este de acá. Y mira, así nos va quedando por el otro lado. Y así nos vamos alrededor de todo nuestro cojín. Vamos por esta parte, vamos por esta parte. Y vamos a dejar un espacio en esta parte. Solo cosemos 3 partes. Y cuando llegue aquí regresamos, ya ingresamos el cojín acá. Pasamos al derecho el cojín después de coser las 3 partes, que sería esta, esta y esta. Entonces, después de coser las 3 partes, volteamos nuestro trabajo, ingresamos nuestro cojín por esta parte y volvemos. Bueno, así es como nos queda el cojín. Ya pasé la parte del revés por el derecho, entonces quedó de esta manera. El cojín ya está adentro y así es como nos quedó. Ahora vamos a coser esta partecita que fue por donde nosotros ingresamos el cojín. Les voy a enseñar cómo se cose y ya les muestro el resultado. Bueno, entonces aquí ya tenemos el cojín adentro, ya está por el lado derecho, ya les mostré la carita y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí vamos a organizar de que quede parejo. Aquí ya tengo mi aguja enhebrada y vamos a ingresar aquí a la esquina por debajo para que el nudo quede por debajo y no se note. Entonces aquí queda el nudito, lo vamos a dejar por dentro y aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a ingresar por este huequito, por el primero, y aquí cogemos el primero del verde y vamos a hacer un nudito para asegurar nuestro trabajo. Bueno, vamos a organizar de que quede parejo, así de esta manera, y vamos a ingresar esta aquí de primeras, la primera que está hacia este lado y la primera que está aquí. Entonces aquí y aquí, los dos de adentro. Entonces aquí seguimos organizando, vamos a coger esta parte y vamos a coger esta parte. No vamos a ajustar mucho la lana para que no quede arrugado. Entonces aquí seguimos. Entonces cogemos este primero y cogemos este primero. Cogemos el primero y cogemos el primero. Vamos organizando. Y aquí cogemos aquí el primero y el primero de acá, el verdecito. Vamos organizando y cogemos el primero de acá y el primero de acá. El primero de acá y el primero de acá. Y así es como nos queda nuestro cojín cosido. Entonces nos vamos por todo nuestro cojín hasta llegar acá. Entonces cuando llegue aquí regresamos y ya les muestro el final de nuestro cojín. Entonces ya volvemos. Bueno, y así es como nos queda nuestro cojín. Aquí queda, les voy a mostrar cómo quedó cosido. Entonces si se dan cuenta no se nota. Quedó muy bonito. Y esta es la parte del muñeco de nieve.
Bueno, entonces espero que les haya gustado este tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, dar mucho like y sobre todo, todo mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.